Tienen que para este circuito determinar el estado del diodo, de los dos diodos, ¿no? Demostrar si estos están encendidos, están apagados, y los voltajes de los diodos 1, 2 y la tensión en R1 también. Adicional a eso nos dicen que son diodos de silicio y nos dan las resistencias R1 y R2 igual a 1 y a 2K respectivamente. Entonces, bueno, acá pues en este nodo podemos hacer una sumatoria de corriente, ¿cierto? Que nos daría que la corriente 1 es igual a la corriente 2 y a la corriente 3, que son las que salen. Entonces sería esta ecuación que hallamos acá. Adicionalmente sabemos que la corriente en la malla 1, pues esto lo vamos a hacer por mallas, ¿cierto? La corriente en la malla 1 es igual a 5, pues porque sería la corriente en esa fuente de corriente, ¿cierto? Sería la misma. Entonces, pues empezando en ese orden de días, empezamos con una sumatoria de tensiones en la malla 2. Listo. Entonces una sumatoria de tensiones en la malla 2. Y empezamos con la del diodo, 2, que sería menos 0.7, ¿cierto? Por la corriente en la malla 2. No, perdón. Sería 0.7, ¿cierto? Tendría entonces más la R2, que sería 2 kiloohmios. 2 kiloohmios por la corriente en la malla 2 menos la corriente en la malla 1. Listo, está ahí bien. Y seguiría R1, lo mismo, más sería de 1 kiloohmio por la corriente en la malla 2. Listo. Y menos 10 voltios, que es la de esa fuente que nos dan ahí. Y faltaría la del diodo 1, entonces más 0,7 voltios. Esto igualado a 0. Vale, entonces pues de aquí empezamos a despejar la corriente en la malla 2, pues por la corriente en la malla 1 ya la tenemos. Entonces, ¿cierto? Y diríamos que la corriente en la malla 2 va a ser igual a 0,7 a 10 volts más 10, bueno, serían 10 y esto se cancelan, entonces me quedaría 10 voltios nada más. 10 voltios por acá, ¿cierto? Y menos, más, perdón, este con este, más 2, porque se la conocemos, 2 kiloohmios por 5 miliamperios. Y este pasa al otro lado también negativos. Ah, no, este no se queda bien. Y esta corriente en la malla 2 la despejamos. Entonces sería 2 más 1, serían 3 abajo. Esperamos esto. Voltios sobre miliamperios. Y 3 por a la 3. Listo. Entonces me da que la corriente en la malla 2 es 6,66 miliamperios. Listo. Entonces ya tenemos la corriente en la malla 2 es igual a la corriente I2. ¿Listo? Pues podemos determinar eso porque aquí pues podemos ver que acá podemos ver que serían las mismas, ¿cierto? I2 sería la corriente en la malla 2. Entonces ya podemos decir que esta I2 es estos 6,6 miliamperios y pues esta I1 es 5 miliamperios, que sería la corriente en la malla 1. Entonces así podemos hallar la corriente en la malla 3, que nos decía que la corriente en la malla 3, si yo la despejo de esta ecuación de acá, sería que la corriente en la malla 3, la corriente 3 va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2. La corriente 1, pues sabemos es 5 miliamperios. Entonces es 5 miliamperios
menos la corriente que hallamos es 6,66 miliamperios. Listo. Eso nos da 1,66. Entonces nos da negativo menos 1,66 miliamperios. Dado que esta corriente 3, que es la misma corriente que está circulando por este diodo, entonces como esta corriente 3 nos está dando negativo, podemos determinar que la corriente 3 es menor que 0. Por ende, el diodo 2 está apagado. Listo. Y esta corriente de acá sería, ahora podemos determinar que la corriente en la malla 2, pues como vemos es la misma corriente que está pasando por el diodo 1, solo pasa esa, solo interfiere esa, entonces podemos decir que la corriente en esta malla es positiva. Por ende, la corriente en el diodo 2, el diodo 1, el diodo 1 es mayor que 0. Por ende, el diodo está encendido. Listo. Ese es el diodo 1. Bueno, ahora tenemos que redibujar el circuito. Redibujamos este circuito diciendo que este diodo de acá está apagado. Como está apagado, esto lo podemos interpretar como un circuito abierto. Tomando entonces el ejercicio, nos quedan, necesitamos hallar la tensión en este punto de acá, ¿cierto? Entonces pues vamos a hacer esta malla para hacer una sumatoria de tensiones, y teniendo en cuenta además que la corriente que está circulando por acá ya va a ser esta corriente 1, ¿cierto? De esta fuente. Entonces tenemos que una sumatoria de tensiones va a ser igual a 0, ¿cierto? Y tenemos que la tensión de esta resistencia 1 va a ser R1, que es 1 kilo ohmio por 5 miliamperios, que es la de esta fuente, menos 10 voltios más los de acá que son 0,7, porque este sí está activo, y menos este de acá, perdón, más esta tensión en este diodo. Entonces más la tensión en este diodo sería, pongamos B de 2, esto igual a 0, y despejando B de 2 vamos a tener que menos 1 kilo ohmio, 5 miliamperios, ¿cierto? Menos 10, perdón, más 10 voltios, menos 0,7. Entonces, pues haciendo el cálculo, ¿cierto? Obtenemos que esto es igual, B de 2, B de 2 va a ser igual a 4,3 voltios. Listo. Entonces así tenemos la tensión en este diodo 2, que va a ser 4,3 voltios, y pues está apagado, ¿cierto? No está conduciendo. Tenemos la tensión en el diodo 1, que es 0,7 voltios. Tenemos en la resistencia 1, como habíamos dicho, va a ser lo mismo que está acá, que es 1 kilo ohmio por 5 miliamperios, y eso me da igual a 5 voltios. Y creo que eso es todo. Ahí acabaríamos el ejercicio. Ya hallamos pues lo que el ejercicio nos está pidiendo.